Hay un montón de jugadores históricos que se retiraron sin nunca haber podido ganar el Balón de Oro y es algo hasta cierto punto normal. Lo que no es normal es la cantidad de cracks legendarios que jamás en sus carreras pudieron acabar ni siquiera entre los 3 primeros del Balón de Oro. No es un secreto, ni mucho menos una broma, que Zlatan Ibrahimović siempre se creyó Dios. Desgraciadamente para el delantero sueco, los votantes al Balón de Oro profesaban otras religiones, por lo que Ibra nunca fue un contendiente serio a ser premiado como mejor futbolista del mundo. 2003 fue la primera vez en su larguísima carrera en que Zlatan recibió un voto. Ese año, el joven atacante del Ajax quedó en 20º puesto. 2 años después, el ya jugador de la Juventus apareció por primera vez en el top 10. Ibrahimović finalizó 8º. Un par de años más tarde, escaló un peldaño más, 7º más votado, ahora con la camiseta del Inter de Milán. En 2008, Zlatan quedó 8º en las votaciones. El año siguiente fue el de su traspaso al Barça y resultó el 7º más votado. En 2012, recién fichado por el Paris Saint-Germain, Ibrahimović quedó en 10º lugar. 2013 fue el año en que anotó el gol de su vida y este lo impulsó hasta su techo histórico, 4º lugar en el Balón de Oro. Desde entonces, Zlatan Ibrahimović nunca más volvió a acabar entre los 10 más votados al Balón de Oro. En 2013, Bayern Múnich ganó la Champions League. Franck Ribéry recibió 1.127 votos en su candidatura al Balón de Oro. Arjen Robben, 85. Philipp Lahm, 40. Thomas Müller y Bastian Schweinsteiger, 21 votos cada uno. Manuel Neuer, 4. Toni Kroos, 0 votos. En 2014, Alemania ganó la Copa Mundial y aquí sí, el 1.43% del sufragio votó Toni Kroos para ganar el Balón de Oro. Quedó 9º lugar. En 2016, Kroos ganó otra vez la Champions League. Recibió un solo voto y quedó en el puesto 17. En 2017, Toni Kroos ganó la Champions de nuevo y de nuevo fue el lugar número 17 en el Balón de Oro. En 2018, el alemán ganó su 4ª Champions League, pero absolutamente nadie votó por él porque no estaba ni siquiera en la prelista de candidatos al Balón de Oro que ganó su compañero Luka Modric. En 2022, al que le hicieron justicia fue a Karim Benzema, mientras a Toni Kroos, quien ganó su 5ª Champions League, prefirieron atropellarlo ese año y dejarlo fuera de la lista. En 2024, el último de su carrera, el mediocampista ganó su 6ª Champions League. Era ahora o nunca para brindarle el reconocimiento que le habían negado sistemáticamente durante tantos años y ni por esas. En el último intento, Kroos se quedó apenas en el 9º lugar. Matías Sammer ganó el Balón de Oro en 1996. Fabio Cannavaro lo consiguió 10 años después. Virgil van Dijk quedó 2º lugar en 2019. Paolo Maldini fue 3er lugar en 2003 y Roberto Carlos 3º en 2002. Solamente 5 defensas en los últimos 30 años han logrado quedar entre los 3 primeros puestos. Sergio Ramos no es uno de ellos y no estuvo ni cerca. Considerado el mejor defensa de todos los tiempos por muchos orates, entre los que yo no me incluyo, el capitán del Real Madrid recibió solamente el indignante 0.33% de los votos en 2014, cuando fue el héroe de la 10ª Champions League de su equipo. La mejor ubicación de Ramos aconteció en 2017, cuando finalizó en 6º lugar de las votaciones, el año en que el Madrid venció en la final de la Champions a la Juventus. Fue la única vez que Ramos estuvo en el top 10. Su segundo mejor año en el Balón de Oro
fue 2012, cuando Ramos ganó la Eurocopa con España y quedó en infame 18º puesto. David Beckham fue segundo lugar en las votaciones de 1999. Michael Owen lo ganó en 2001. Frank Lampard y Steven Gerrard acabaron segundo y tercero en 2005. Wayne Rooney, considerado uno de los más grandes del fútbol inglés, nunca subió tan alto. Rooney tenía 19 años y jugaba en el Everton, cuando en 2004 irrumpió ferozmente en la Eurocopa y finalizó 8º lugar en las votaciones al Balón de Oro de aquel año. Nada mal para empezar su carrera en esto del fútbol. Sin embargo, Rooney no volvió al top 10 sino hasta 5 años después, cuando en 2009 ganó el premio al jugador del año en la Premier League. El United llegó a la final de la Champions League y su delantero volvió a terminar en 8º lugar. Lo más cerca que estuvo Rooney de ganar el Balón de Oro fue en la edición 2011, cuando metió el gol de su vida contra el Manchester City, cuando volvió a la final de la Champions y quedó 5º puesto con tan solo el 2.31% de los votos. Al año siguiente, Rooney quedó en el lugar número 15 y aunque aún le quedaban 15 años de carrera, desde 2012 su nombre no volvió a figurar nunca más, ni siquiera entre los 30 finalistas. Arjen Robben fue un legendario futbolista afectado por sus constantes lesiones, por su capacidad histriónica para exagerar o simular faltas y por la infravaloración a la que siempre fue sometido uno de los más grandes de su época. Si el Balón de Oro fue injusto con sus compañeros del Bayern Múnich, Frank Ribéry, Manuel Neuer y Robert Lewandowski, al menos ellos sí quedaron alguna vez en el top 3. Robben ni eso. De hecho, en toda su carrera, solamente en 3 años recibió algún voto. La primera vez en 2010, cuando el neerlandés acabó en el puesto número 14. La temporada en que Robben anotó el gol que le dio la Champions al Bayern Múnich, apenas quedó en el 8º lugar en las votaciones al Balón de Oro 2013. Al año siguiente, Robben fue, para muchos, el mejor futbolista de la Copa Mundial de Brasil 2014 y eso le sirvió para finalizar en el mejor lugar de su carrera, 4º. Desde entonces, nunca más apareció ni siquiera en una lista preliminar en las votaciones. La portería siempre ha sido una posición ignorada en el Balón de Oro. Lev Yashin en 1963 es el único arquero que se ha llevado el premio a mejor jugador del mundo, pero ni siquiera él estuvo nunca entre los 3 más votados, salvo aquel 1963. Eso sí, los grandes porteros de la historia moderna han estado relativamente cerca de ganar el Balón de Oro. Oliver Kahn quedó tercero en 2001 y en 2002. Gianluigi Buffon fue segundo en 2006. Manuel Neuer, tercer lugar en 2014. Iker Casillas, ganador del premio al mejor portero en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, fue olímpicamente ignorado en todas y cada una de las ediciones. En 2002, cuando fue uno de los héroes de la 9ª Champions League del Real Madrid, Iker estuvo por primera vez en la lista de 50 nominados, pero no fue merecedor ni de un maldito voto. 2008 fue otra historia. La selección española ganó la Eurocopa ese año y su capitán alcanzó el 4º puesto en las votaciones. 2 años después, Iker ganó el Mundial y quedó 7º en la pugna por el Balón de Oro. En 2011, Casillas volvió a entrar de panzazo en el top 10 y cuando ganó la Eurocopa 2012, finalizó 6º en el Balón de Oro de aquel año, que resultó el último antes de su declive. Así como muchos cracks están conscientes que el Balón de Oro nunca será para ellos, yo ya empiezo a resignarme y digerir que este canal jamás va a llegar
seguramente al 1.000.000 de suscriptores, pero ya me empieza a preocupar que tampoco lleguemos al 500.000. Ahí estamos, pero no lo estamos alcanzando. Necesitamos un empujón y tú nos lo puedes dar. Suscríbete al canal. Gabriel Omar Batistuta es ampliamente considerado como uno de los mejores centros delanteros de todos los tiempos. El impacto histórico de Batigol no permite ningún debate y, sin embargo, ni siquiera en sus mejores años pudo acercarse a los primeros puestos del Balón de Oro. Hay que considerar que Batistuta llegó a Europa en 1991 y que no fue sino hasta 4 años después cuando los jugadores no europeos empezaron a ser elegibles para el premio. Pero, de todos modos, los mejores años de Batistuta fueron precisamente entre 1995 y 2001. Y muy pocos votaron por él. En 1995, el argentino fue capo canoniere de la Serie A y quedó apenas en el puesto número 20 en el Balón de Oro. En 1996 ganó la Copa Italia y acabó 13º en el Balón de Oro. En 1997, 23º. Al año siguiente, Bati fue subcampeón de goleo en la Copa Mundial de Francia 98 y le alcanzó para escalar hasta el 6º lugar de las votaciones. En 1999, Bati tuvo su mejor año. Fue 3er lugar en el FIFA World Player, pero 4º puesto en el Balón de Oro. En el 2000, Batistuta se marchó a la Roma y ese año quedó en 7º lugar de las votaciones. La temporada siguiente por fin ganó su primer Scudetto, pero absolutamente nadie se molestó en votar por él. Francesco Totti es un inmortal del fútbol que no necesita premios colectivos ni mucho menos individuales para justificar su grandeza, pero vaya si el italiano fue siempre discriminado en las votaciones. Totti apareció por primera vez en la lista del Balón de Oro tras su brillante Eurocopa en el año 2000. Ocupó el puesto 14. Al año siguiente ganó el único Scudetto de su carrera y tan solo le valió para acabar en 5º lugar, la que sería la posición más alta en su dilatadísima carrera. En 2003, Totti acabó en el puesto número 18 y ya no apareció entre los 50 candidatos ni siquiera en 2006, cuando ganó la Copa Mundial con su selección. En 2007, Totti, sin ser centro delantero, consiguió algo inconcebible. Metió más goles que nadie en toda Europa y ganó la Bota de Oro. Ni siquiera así pudo convencer al jurado del Balón de Oro, que esa temporada lo dejó hasta el 10º puesto. A Totti le quedaban aún 10 años de cuerda al máximo nivel. En 2008, por ejemplo, la Roma eliminó al Real Madrid de la Champions League, pero su nombre ya no volvió a aparecer nunca más, ni siquiera para rellenar la boleta de votaciones. En claro contraste con su buen amigo Francesco Totti, Alessandro Del Piero lo ganó todo en la Juventus, empezando por 8 Scudetti menos 2 que le quitan. También jugó 3 finales de Champions League y ganó una de ellas. Pero a final de cuentas, Del Piero, como Totti, nunca ganó el Balón de Oro. Ni siquiera acabó ningún año entre los 3 jugadores más votados. Si hoy no se puede creer, hace 30 años nadie hubiera sido capaz de anticiparlo cuando el joven Alex quedó en 4º lugar del Balón de Oro 1995. Del Piero tenía 20 años y en teoría muchos balones de oro por delante. Más raro aún, al año siguiente quedó 4º en las votaciones de nueva cuenta, pero irónicamente en el resto de su larga e histórica carrera, Del Piero volvió una sola vez más a aparecer en el top 10 de más votados al Balón de Oro. Fue en 2002, año en que el capitán de la Juventus alcanzó apenas el 10º lugar. El nombre de Luis Suárez solamente figuró 3 años en el top 10 de votaciones al Balón de Oro. La primera vez fue en 2011, cuando jugó medio año para el Ajax, medio año para el Liverpool y quedó en 6º puesto.
Posiblemente el mejor año de su carrera fue 2014, cuando solo un resbalón de su capitán evitó que Suárez ganara la Premier League con el Liverpool. Ese año, el uruguayo fue Bota de Oro, el jugador que más goles anotó de toda Europa, y sin embargo, nadie votó por él. No quedó ni entre los 23 nominados al Balón de Oro. Pesó más la agresión a Giorgio Chiellini en el Mundial de Brasil que todo lo demás. En 2015, Suárez ganó la Copa del Rey, la Liga Española y la Champions League con el inolvidable Barcelona de la MSN. M de Messi, que acabó primero en las votaciones. N de Neymar, que acabó tercero. Y S de Suárez, que quedó en quinto de las preferencias. En 2016, Suárez volvió a ganar la Bota de Oro y esta vez sí votaron por él, pero no lo suficientes para que pudiera por una vez subirse al podio. El delantero quedó en cuarto lugar. El de Sergio Kun Agüero es un caso extremo. El delantero argentino nunca ganó el Balón de Oro. Jamás quedó entre los 3 más votados. En ningún año acabó entre los primeros 5. En la vida pudo siquiera terminar en el top 10. Para acabar pronto, en ninguna temporada Sergio Agüero fue uno de los 12 mejores del mundo de acuerdo al Balón de Oro. El mejor resultado de su carrera fue en 2015, cuando fue campeón de goleo en la Premier League, y este logro lo catapultó al 13º lugar entre los más votados al Balón de Oro. ¿Quieres que te mande una felicitación personalizada a tu teléfono? Hola, 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 bienvenido a tu cumpleaños, mi querido Luis Galicia. Para celebrar tu cumpleaños, graduación, divorcio o cualquier evento especial, este es solo el más estúpido de los beneficios de hacerte miembro de este canal. Únete. Ahora que si lo que quieres es conocer a los jugadores que quedaron en segundo, tercero, pero nunca pudieron ganar el Balón de Oro, entonces este video es para ti. Las mayores injusticias en la historia del Balón de Oro. Visítalo, encuentra el link aquí abajo en la descripción y deja tus comentarios porque te leerá allá, te leerá acá. Y nos vemos en la próxima entrega. Para anécdotas. Una fue cuando me puse la botarga del América y ahí conocí a mi mujer. Otra fue el partido más feliz de mi vida en un Cruz Azul en contra de Pumas. Otra fue mi experiencia en la tribuna también en un Lazio contra